take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips. Lo escuchaste bien, yo lo escuché esta mañana, lo escucho ahora y me da vergüenza ajena. Tan difícil decir gano, no sé cuántos millones gana, por Dios. Pero bueno, le da vergüenza porque gana un montón y no hace un montón, entonces por eso le da vergüenza. Muy buen programa como siempre, Edu. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Están consolidando el voto para que no se le fuguen las colectoras? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Bueno, 7 de la tarde con 28 minutos, te cuento cómo está el tiempo aquí en el Gran Mendoza. Baja un poquitito la temperatura actual, 15 grados, cielo parcialmente nublado. Para mañana se espera una temperatura máxima más alta con, podríamos decir, el agravante de posible viento sonda. En el mapita vemos viento desde media mañana en adelante hasta bien entrada la tarde-noche de mañana de día jueves. Probable sonda que obviamente tira la temperatura para arriba, seca todo el ambiente y después del sonda un bajón de la temperatura para viernes, sábado y domingo. De eso vamos a hablar seguramente en las próximas horas. Ahora es momento de presentar un nuevo momento, valga la redundancia, aquí en MDZ Radio, tiene que ver con una charla que vamos a tratar de que sea habitual, que sea semanal, con Diego Luzberti, él es juez Tribunal Penal Colegiado número 1, juez del Tribunal Penal Colegiado número 1, y vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la actividad del derecho, con lo jurídico, con los hechos jurídicos, los acontecimientos jurídicos, algunos casos por ahí que puedan servir para entender más, de manera más cercana la importancia de la ley en la vida de la comunidad. Diego, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé si le digo doctor, juez o Diego. Diego está bien, me parece que está bien. Está bien, Diego. Bueno, bienvenido. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo se hace más cercana la ley a la vida de las personas, que bien, obviamente es la manera de arreglar la convivencia entre los seres humanos, ¿no? Para que no nos matemos a golpes. Bueno, eso que parece tan obvio es lo que está en conflicto justamente en este momento. Y los efectos del sonda ya me llegaron hoy, anticipadamente. Sí. La garganta se nota. Claro. El meollo de la cuestión tenía que ver, o lo que habíamos charlado un poco antes de salir al aire, era la problemática de las falsas denuncias, sí, y en el día de la fecha. Y lo que desde mi perspectiva tenía que ver con el hecho de que no se solucionaba con una modificación del Código Penal tendiente a sancionar con mayor severidad al que comete ese delito de falsa denuncia, porque la falsa denuncia es un delito. Claro, obviamente que la denuncia tiene como importancia que es lo que permite iniciar un proceso. Sin denuncia no se puede iniciar un proceso. Exactamente, se pone en conocimiento de la autoridad un hecho presuntamente delictivo para que justamente la autoridad, en este caso de acuerdo a nuestro diseño procesal, el Ministerio Público Fiscal investigue si ese hecho existió o no. Hay una historicidad de eso, digo, en la historia reciente. ¿Se puede decir, este es un momento donde proliferan las denuncias que no son verdaderas o que son falsas, que se les llama falsas denuncias? Entiendo que eso no lo sabe nadie, porque no hay una estadística que indique cuántas denuncias falsas existieron o existen, e incluso te diría un hecho que sería bastante más grave, que podemos decir cuántos inocentes hay condenados o cuántos culpables hay absueltos. No, tampoco. Es decir, a pesar de la estadística judicial, que sabemos que cada vez se va perfeccionando más, eso no lo pueden establecer. No está establecido, por lo menos no tengo conocimiento, y si existiese esa estadística me parece que sería bastante sospechosa, porque, por ejemplo, si supiésemos cuántos inocentes hay condenados y cuántos culpables hay absueltos, estaríamos hablando de una falencia del sistema judicial que sería evidente, notoria, cuantificable en todo caso. Y eso no existe. Entonces, en realidad lo que podemos hacer, me parece que lo que sería saludable para el sistema judicial es estandarizar procedimientos para que el objeto, el propósito, la finalidad del proceso judicial, no el proceso penal en particular, sino todos los procesos, laboral, el civil, el contencioso administrativo, fuese
la búsqueda de la verdad. Nosotros cuando fuimos a la escuela y tuvimos alguna materia que tenía que ver con el derecho, las instrucciones cívicas, por ejemplo, o en algunos colegios un poco más especializados, bueno, materias más vinculadas al derecho hasta civil, ¿no? Teníamos en alguna secundaria, nos decían que nada es más importante que la prueba, ¿no? Para comenzar a determinar o inclinar la balanza en favor de uno u otro testimonio, que puede ser el que permite el arranque del proceso, ¿no? Claro, pero Digo, si eso hay, es si hay cierto. posibilidad de sopesar la prueba y la denuncia en sí. Una cosa tiene que ver con la otra, son dos cosas distintas. Una cosa tiene que ver con la otra porque generalmente el denunciante es testigo. En la mayoría de los casos es bastante extraño que el denunciante no sea testigo, entonces el que declara como testigo, la declaración testifical es un medio de prueba. Pero eso que dijiste vos, de que en realidad hemos aprendido desde siempre que la prueba es crucial, de relevancia, se asocia a qué se busca con la prueba. Y ahí está el problema. Pensémoslo en estos términos. Esto es lo que te propongo pensarlo así. A ver. El cerebro humano sería el órgano, si se quiere, más opaco, más oscuro, más difícil de acceder. Inasible, inaccesible, indeterminado. Cada vez más, pero falta bastante. Falta bastante. Es decir, la psiquiatría, la psicología, la neurología o las neurociencias en general han tratado de establecer con mayor certidumbre cómo funciona el cerebro. ¿Por qué tomamos decisiones? ¿Por qué tomamos decisiones que a veces pueden ser absurdas, a veces pueden ser acertadas o no? Pero en definitiva nadie sabe por qué decidimos. Y vos fíjate que en el proceso judicial reposa sobre la decisión que toma un juez y la finalidad de la prueba de acuerdo a nuestro diseño procesal en todas las materias, no solo en el penal, se basa exclusiva y excluyentemente en la convicción judicial. El propósito de las pruebas es convencer al juez y eso está mal conceptualizado, está mal concebido, es erróneo. ¿Y cómo debería ser entonces? Debería buscar, hay dos concepciones en el derecho. Sí, pongámosle que en el derecho. Sí. Hay dos concepciones, una concepción persuasiva, que es la que yo te estoy planteando como la reinante en este momento. Sí, de que mi argumento convenza al juez. Exactamente, claro. Y de hecho los diseños procesales están enfocados hacia ese lugar. Claro. Hay muchísimos cursos de litigación oral, de prácticas en cuanto a que el litigante sea más agudo en la presentación de las pruebas. El hábil declarante. La habilidad del litigante. Sí. Lo lleva a tener éxito en el proceso. Y no debería ser así. Entonces, si hay una concepción persuasiva. Que sea soberano el peso de la prueba. Exactamente. Pero ¿cómo podemos hacer para que el peso de la prueba sea soberano? Tendría que existir un elemento externo a la convicción, porque, a ver, convicciones psicológicas Son tenemos humanas, todos. claro. Todos tenemos convicciones psicológicas. Yo me puedo convencer de que la Tierra es plana, por ejemplo. Yo me puedo convencer de que el liberalismo es un buen sistema de gobierno, o lo contrario, etcétera. Ahora, mis convicciones son irrelevantes, o deberían ser irrelevantes a la hora de decidir un caso judicial, y no lo son, ese es el problema. Ni con el juzgador persona particular, ni con un tribunal, ni con un jurado popular. Jurado popular también resuelve conforme a la íntima convicción. Claro. Lo dice la ley, lo dice el sistema anglosajón, que lo que se busca es la íntima convicción de los juzgadores. Y en el caso del jurado, agravado, porque en definitiva ni siquiera sabemos por qué decidieron lo que decidieron. Claro, ahí hay un capítulo, un paréntesis, ¿no? Incluso con una posibilidad mayor de la cuestión emocional, ¿no? Porque, digo, uno es una persona común que lo sientan, obviamente, después de una selección y todo lo demás, lo sientan en un proceso y no puede dejar de ser ciudadano común que se conmueve con cosas que pueden parecer tremendas, que se debaten en una audiencia judicial, ¿no? Sí, y a ver, los amantes de ese sistema postulan que Bueno, de hecho, la provincia de Mendoza. Sí, y ha sido importado y tiene, bueno, algunas sistema características, ¿no? claro, tiene algunas características más propias del sistema anglosajón, pero en definitiva lo hemos importado como un elemento de construcción de ciudadanía, o se le ha querido dar legitimidad desde el punto de vista democrático. Son cuestiones discutibles, pero en definitiva el jurado decide conforme a la íntima convicción, con el agravante, desde mi perspectiva, esto es una opinión personal, de que no expone por qué razones decidió lo que decidió. Es como si vienen acá a buscarte, Eduardo, si te llevan preso y vos, en definitiva, no sabes por qué. Claro.
Ahí podemos hacer la vinculación con lo primero que decíamos, ¿no? Con el tema de falsas denuncias, ¿no? Claro, entonces en definitiva yo podría decir, bueno, a ver, el que denuncia falsamente, que no sabemos quién es, porque si quién denuncia falsamente tendríamos que probar que el hecho denunciado es falso. Y para probar que el hecho denunciado es falso tendríamos que saber cómo decidió el juez. Y para saber cómo decidió el juez tendríamos que establecer en el sistema procesal cómo se toman las decisiones judiciales. Y eso no está regulado. Entonces, yo te podría decir, mira, te voy a... No, yo le podría decir, yo soy legislador y como me resulta, me genera votos, ¿sí? Decir que voy a ir en contra de los falsos denunciantes, porque es súper injusto que los denunciantes que hacen falsa denuncia provocan la destrucción de la familia, la destrucción de vidas, etcétera, etcétera, y le voy a sancionar con la pena de muerte, o con la pena más alta que existe en el Código Penal, que es la pena perpetua. Bien, bueno, ¿cómo lo probás? Un populismo jurídico, digamos, ¿no? Sí, el populismo punitivista que se le llama ahora. Bueno, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo lo probamos? Porque para que exista una denuncia falsa tendrías que saber con... no quiero decir certeza, porque la certeza tiene que ver con la convicción y la convicción tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Claro, con la voluntad, sí. Pero tendrías que tener la seguridad de que eso no ocurrió. Entonces, en realidad, el diseño procesal es, para mí, lo que resuelve todo este tipo de problemática. Esta cuestión no se ha discutido nunca. De hecho, nuestra formación académica en la facultad, nuestra formación de posgrado, está siempre enfocado en otras cuestiones que no tienen que ver con la prueba. De la prueba hay poco y nada. De la prueba, lo único que se estudian en las facultades son los medios de prueba, es decir, los testigos cuando declaran, cómo, por qué, los peritos sobre qué tienen que dictaminar, por qué, pero cómo se valora la prueba y lo más importante, en función de la valoración de la prueba, cómo se establece que un hecho está probado, no es algo ni que se enseñe en la facultad, ni que esté legislado, ni que sirva como diseño procesal para resolver las causas, ni penales, ni civiles, ni laborales. Claro, pero nadie duda de la importancia de la prueba. Sí, es muy importante, pero ¿cómo se valoran? ¿Cuándo se considera que se superó un umbral de suficiencia probatoria para tener por acreditado un hecho? ¿Cuándo se superó el umbral de suficiencia probatoria para tener por acreditado un hecho? Cuando se convenció el juez, es poquísimo, es poquísimo. Y a eso está encaminado todo nuestro sistema procesal, y que se convenza el juez y que exprese las razones, a eso le llaman motivación erróneamente, que exprese las razones por las cuales se convenció. Es irrelevante, yo puedo comentarle las razones por las cuales me convencí de tal o cual decisión a mi familia en el asado el domingo, pero a la ciudadanía le debería importar poquísimo por qué me convencí. Lo que le debería importar es que yo justifique cómo superé el umbral de suficiencia probatoria y que ese dato, mira, yo te lo voy a poner con un ejemplo y lo vas a entender perfectamente, va a ser mucho más sencillo. Si yo me compro un auto, y te lo muestro y te digo, mira, Eduardo, mira qué bonito que es mi auto, ¿te gusta? Sí, claro. qué sé yo. Si me gusta, me me gusta. gusta. Si no me gusta, te lo digo. Claro. Sí, claro. Tiene Exactamente. que ver con una Me valoración. tiene que dar claro. un parámetro de validez que sea ajeno a vos y a mí. Entonces, ¿ahí qué estaría faltando? Un elemento que funcione elemento como ¿una ley parámetro hace de falta? validez. ¿Leyes? ¿Qué hace falta? Sí, una ley que corpus. establezca un estándar de prueba. Este es el estándar de prueba y está diseñado de esta forma. Y si querés entramos rápidamente después en eso, pero si yo no tengo un elemento que sea ajeno a nosotros dos, no podemos establecer si ese auto o la compra de ese auto ha sido adecuada o no. Ahora, si vos me decís, yo compré ese auto porque, a ver, la relación potencia-consumo era el mejor del mercado, era el que menos consumía y el más potente. Bien, yo lo chequeo, digo, Claro. sí, tiene razón Eduardo, se compró, es feo el auto. Para mí, Claro. para vos es hermoso, no importa, para un tercero a lo mejor también, Claro. no importa, pero en definitiva hay un parámetro de valoración que no tiene que ver ni conmigo ni con vos, que establece cuál es la corrección de la decisión en esa compra. Y con el proceso judicial pasa exactamente lo mismo. Tendría que haber un parámetro ajeno a mí, al jurado, al fiscal, al defensor, y eso está asociado a la búsqueda de la verdad en el proceso judicial. Va a decir, bueno, sí es obvio que lo que se busca es la verdad. No es obvio. Entonces ahí dejamos una discusión abierta que me parece que puede ser tema para seguir hablando el próximo miércoles respecto de este tema en particular, porque me parece que lleva varios capítulos por delante. Digo, no lo podemos agotar en una sola charla. Sí podemos, como para buscar una aproximación a
a una conclusión, estaría haciendo falta entonces ese parámetro, y eso estaría para quienes, para los legisladores. Legisladores, vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención que el poder legislativo y el poder ejecutivo, que son poderes ajenos al Poder Judicial, supuestamente, claro. supuestamente, Ujú. no hayan tenido, yo calculo que debe ser en gran parte por ignorancia, el deseo de establecer un sistema que haga que no dependa de la convicción de un juez tomar una decisión. Y es llamativo, la verdad, porque en definitiva siempre se ha buscado o se ha tratado de tener mecanismos que le ofrezcan a la ciudadanía, y en todo caso estaría bien que a los otros poderes un mecanismo de control de la validez o de la corrección de las decisiones jurisdiccionales. Bueno, de hecho eso se trata de la República, ¿no? De freno y contrapesos, Exactamente. y ese mecanismo sería muy positivo que existiese a través de el diseño procesal de estándares de prueba que nos permitan establecer cuál es el parámetro de corrección. Teniendo parámetro de corrección. Hacemos el paréntesis ahí y lo hacemos el miércoles que viene, ¿te parece? Bien, perfecto. Diego Luzberti, él es juez del Tribunal Penal Colegiado número 1 y charlamos sobre temas que tienen que ver con las leyes, cómo acercamos la vida de las leyes a la vida de las personas. Pausa, ya venimos. Volver con MDZ tiene sus privilegios. Esto es After Office. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio. Lo mejor está por venir.